amigos? Sí, doctor. Entonces decíamos, esos tiempos fundamentales van a estar incluidos lo que ya habíamos hablado del preoperatorio, transoperatorio y el posoperatorio, ¿de acuerdo? Recuérdense bien que ya habíamos visto esto con ustedes, el preoperatorio, que decíamos que es el manejo y la preparación que es sometido un paciente previo a la cirugía. ¿O no lo habíamos visto? Todos ya lo habíamos visto Vimos hasta las... ¿no? Todos ya lo habíamos visto y entonces entrábamos directo a lo que era tiempos quirúrgicos, ¿no? A ver, entonces, son los tiempos fundamentales de cirugía son corte o incisión, que es donde se inicia el procedimiento. El segundo tiempo fundamental es hemostasia. El tercer tiempo fundamental es disección y separación, que van a ser cómo detener el sangrado. El cuarto tiempo fundamental es el acto principal, es decir, por lo que lo estamos operando, y finalmente la reconstrucción, sutura o también llamada plastía, que es cuando termina el acto quirúrgico. ¿Dudas en esto? Amigos. No, doctor. Entonces, ¿está bien? A ver, recordemos. Corte o incisión, hemostasia, disección y separación, extracción o protección del arco principal y finalmente la plastía. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no? Sí, doctor. Bueno, entonces empezamos que constituye el punto de partida el acto quirúrgico. Y empezamos con incisión, hemostasia, disección, tracción, separación y lo que les decía, sutura. Bueno, entonces empezamos con incisión. La palabra incisión deriva del latín, que quiere decir incidere, que quiere decir cortar. Se le dice incisión a la selección metódica de las partes blandas con instrumentos cortantes, ¿de acuerdo? ¿Dudas en eso entonces? ¿Dudas? Entonces sí tenemos que es incidere, que quiere decir cortar. Amigos. Sí, doctor. Ok. Entonces, ¿cuántos tipos de incisión conocemos? El cirujano escoge el tipo de incisión que se ha de proporcionar el máximo de la exposición de la estructura anatómica que desea alcanzar y que le da el mínimo de malestar al paciente con el periodo posoperatorio. Es decir, vamos a pensar o a ejemplificar que va a ser una cesárea. Y entonces el cirujano tiene que decidir si la hace en forma longitudinal o transversal. Y luego, ¿cómo va a quedar esa cicatriz? Y luego, ¿qué estructura anatómica pudiera dañarse? Entonces, el tipo de la incisión es determinada por el planteamiento quirúrgico. Obviamente, sabiendo anatomía y sabiendo fisiología y sabiendo todo lo que se va a hacer para la reconstrucción para que el postoperatorio sea exacto. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? No. Amigos. Bueno, entonces, fíjense muy bien que bueno, ¿cambió la diapositiva? No. Vamos a la diapositiva número 24. Vamos a empezar como el otro día, ¿verdad? Y de repente se va, de repente se... Bueno. Entonces, cuando nosotros hacemos un planteamiento de un procedimiento quirúrgico, debemos de tener presente siempre que ese planteamiento tenemos que saber anatomía. Si no sabemos anatomía, estamos perdidos. ¿De acuerdo? Porque la anatomía pues es la base para que nosotros podamos primero hacer el procedimiento adecuadamente y la otra es que no haya complicaciones. Si de repente pudiera haber, pues, ¿qué les decía? ¿Qué digo yo? Complicaciones,
lo primero que se nos iba a venir encima, pues son demandas y demás, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nadie quiere, ¿de acuerdo? ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor. Sí, se ve. Amigos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las incisiones más comunes que vamos a realizar? Pues vamos a empezar que las incisiones más frecuentes en cráneo le vamos a denominar craniotomía. Y es la incisión más común en el cráneo y que generalmente se hace en forma semicircular o en forma de herradura, como las que estamos viendo ahí en el esquema. Generalmente se hacen para entrar a cuestiones de tipo encefálico, como pueden ser hematomas, fracturas, tumores, etcétera, etcétera. Son incisiones en herradura que generalmente se hacen en la zona donde se piensa extirpar. En cara, la dirección de las incisiones son variables y se procura siempre hacerlas coincidir las cicatrices con las arrugas de la piel, o es decir, con los pliegues faciales. Lo más común son las transversales y las semicirculares en cara, siguiendo algo que se llama las líneas de Langer, que son las líneas de expresión para que no vaya a ser cicatrizaciones retráctiles. Y esas cicatrizaciones pudieran deformar la silueta y la anatomía de la cara. En tórax, como lo podemos ver, las incisiones más comunes son las toracotomías, y puede ser media, longitudinal. Para las cirugías cardíacas se hacen toracotomías y pueden ser medias o laterales. En el caso de las damas, acuérdense bien, ahora con esto del cáncer mamario, podemos realizar mastectomías, extirpación de masas tumorales, de pequeños, medianos y grandes elementos, y entonces las incisiones pudieran ser así, en raqueta, como la que estamos viendo, o podemos tener en forma de uso, semicirculares, o incluso circulares, directamente en la areola. Hay veces, en el caso de cirugías estéticas, hacen una variedad de combinación de incisiones. Permítanme un segundito. Dígame. ¿Qué pasó? Me agarraste en clase. Sí. ¿Qué pasó? Órale, mándame la regreso de llamada. Entonces, les decía yo que depende el cirujano, depende el procedimiento, son las cosas que pudiéramos en un determinado momento realizar, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda en este tipo de incisiones de las que estamos describiendo? Amigos, Creo que no, No, doctor. doctor. ¿dudas? Doctor, Bueno, vean, ahí en cara siempre tratamos de seguir las incisiones directamente de los pliegues de la cara para tratar de que no queden cicatrices, que pudieran en el momento de reírse, o en el momento de cerrar los ojos, o en el momento de hacer una mueca, se deforme en la cara. Por eso las incisiones no son rectas, son siguiendo los pliegues de la cara, ¿de acuerdo? Vean, como en el caso, las incisiones pueden ser longitudinales cuando siguen el eje mayor de una extremidad o región anatómica, como el que estamos viendo en el antebrazo, como las que podemos hacer en el muslo, en la pierna. Pueden ser transversas, es decir, perpendicular al eje del eje sagital, y esas pueden ser en muñeca, pueden ser en articulaciones, en codo, en rodilla. Diagonales son las que tienen una disposición oblicua, como las que se pueden hacer en la palma de la mano, como se pueden hacer en la pierna. Arciformes, o semicirculares, las que tienen más forma de arco, y dependiendo de la forma como pudiera ser, las fusiformes y las arciformes se pueden hacer alrededor de los malleolos peroneos, en el caso de fracturas mixtas, por ejemplo, en forma de S, se pueden alargar como las que se pueden hacer en rodilla, en el hueco popliteo, o cuando se van a tratar nevos o masas tumorales, pues se hacen en forma de uso o en forma de ojo, como ustedes lo quieran. ¿Alguna duda de esto que estamos diciendo? ¿Sí entienden estas incisiones, amigos? Bueno, Doc, en este caso también leí que, por ejemplo, las mixtas, aparte de forma de S, tienden a tener otras como letras, ¿no? En forma de L, J o Z, pero ¿en qué casos se realizan? Bueno,
Estas incisiones, por ejemplo, en dedos, que son considerados, jamás se hacen en dedos de la mano, así como los que estamos nosotros observando acá. Vean, en estos dedos jamás se van a hacer incisiones longitudinales. Ahí lo que se hacen son incisiones en Z, porque si se hacen longitudinales, van a ser cicatrices retráctiles, y las cicatrices retráctiles van a hacer que el dedo pierda funcionabilidad, pierda movilidad, y entonces vamos a tener muchísimos problemas. Las Z se hacen en elongación de tejidos. Por ejemplo, cuando por alguna razón nosotros tenemos una cicatriz retráctil, por ejemplo, una cicatriz retráctil es aquella cuando la cicatriz se comienza a achicar o a contraer y comienza a jalar el tejido. Un ejemplo clásico son las famosas cicatrizaciones por quemadura. No sé si las han observado. Esas cicatrizaciones por quemadura son tan terribles que a lo mejor se sufren en la infancia, y cuando llegan a la adolescencia se vuelven completamente discapacitantes. En esos casos se hacen unas reconstrucciones especiales se hacen las famosas setas o setoplastías para elongar la longitud de la cicatriz, para que el paciente pudiera tener mayor funcionalidad tanto de la extremidad. Cada cirujano puede y debe de hacer el planteamiento previo a la cirugía para que pueda, en un determinado momento, tener la certeza de que si se presenta, debe de entrar con dos planes, un plan A y un plan B. Si el plan A no le resuelve el problema, entonces pasar al plan B, que ese es el que le va a dar la solución al problema. Siempre es así. Si me encuentro una situación compleja, pues entonces ahí ya decido, cada uno en tu planteamiento decidirás qué usar, ¿de acuerdo? No sé si tengas alguna duda, alguna sugerencia. No, gracias, Doc. Todo bien. Ya no tengo problemas. Sí. Bueno, déjenme ahorita proyectar. ¿Otra pregunta? Amigos. Vamos a continuar. ¿Ya se ve? Sí, doctor, ya se ve. Ok.
Ok, entonces decíamos las fusiformes, las mixtas, las asiformes, las diagonales, las transversas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay veces, y eso quiero que lo conserven muy bien, hay veces que la misma acción llega un paciente politraumatizado y trae una herida producida por el propio accidente y lo único que tienes que es o prolongarla ¿cómo es? O retirar algunos pues de la forma que tiene la herida para corregirla. Ya está hecha. Entonces tú aprovechas la incisión que tiene. Pero hay ocasiones en las cuales te tienes que entrar por otro lado porque esa parte pudiera estar contaminada. No sé si me entienden. Llega un paciente con una fractura de rodilla y de repente lleva una ruptura de la piel a nivel de la rótula. Y tú vas a poner una placa en el fémur. Esa incisión no te sirve, entonces por ahí no entres. La haces diferente. ¿Ya me entendieron? ¿Ya me entendieron o no? Sí, doctor. Amigo. Sí, doctor. Entonces, hay incisiones, por ejemplo, en el cuello que pueden ser transversas, pueden ser longitudinales, pueden ser oblicuas o pueden ser mixtas. Verán, como la que ven ahí en el ejemplo, esta es una incisión transversa que sigue los pliegues del cuello. Estas hay veces que puede ser por una traqueotomía y una tiroidectomía. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre una traqueostomía y una traqueotomía? La única cuestión es, una lleva S y la otra no lleva S, es decir, traqueostomía, y la otra es traqueotomía. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia? Amigos, amigas. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir o no? ¿Sí me escuchan? ¿Se escucha, ¿Me Doc? escuchan o no? Sí, ¿Cómo? sí se escucha, doc, pero la verdad yo no sé la diferencia. Ok, eso es bueno y díganme para que aprendan. A ver, cuando se dice traqueotomía, sin la S, vamos a pensar que ustedes están en un restaurante vestidos de blanco, como pueden ser, como lo suelen hacer, van con su uniforme, van con su amada o su amado, dependiendo, y de repente alguien en la mesa de junto se atraganta, se le atora un hueso y se está asfixiando y se está muriendo. Los ven a ustedes vestidos de blanco y les piden ayuda. Ustedes se acercan y tratan de reanimarlo. Lo que harían en ese momento, ¿qué sería? Reincidir o tratar de que ese cuerpo extraño se desaparezca o hacer una traqueotomía. El término traqueotomía es la permeabilidad de la vía aérea mediante técnicas no asépticas y no planeadas, es decir, así de urgencia, es una apertura, lo hacen con el cuchillo con el que están comiendo, con la pluma, con el tenedor, abren la tráquea y de repente el paciente respira y le salva la vida. Es una medida de urgencia. Si fuera una traqueostomía, es un procedimiento planeado con asepsia y antisepsia y generalmente se hace en el hospital, en el quirófano o en la UCI. Es un planteamiento permanente, porque se va a meter una cánula, permanencia, mientras que el otro es un tratamiento parcial en lo que llega al hospital y puede seguir hospitalizando. ¿Me entienden cuál es la diferencia entonces? Ya, O sea, doctor, sí. la traqueotomía es cuando se hace el orificio como para mantener, es como el primer, Es una como medida de urgencia. ajá, a una medida, ok. Y ya la traqueostomía como tal es el procedimiento quirúrgico Ajá. después de la traqueotomía. Exacto. La traqueotomía es la que usted pudiera hacer si está en un restaurante y le trata de ayudar a alguien. No va a pedir isodine, se va a poner guantes, usted agarra y pum, lo salva. A lo mejor ahí le introduce, hay una técnica que se hace con una pluma, se le quita la tinta, pues el repuesto, y se perfora el anillo traqueal y se deja la pluma como si fuera una cánula, el paciente respira y puede llegar al hospital tranquilamente. Eso es una traqueotomía, es temporal, es
con técnica contaminada, para que me puedan entender y pueda hacer la diferenciación. Llegan al hospital y a lo mejor un paciente que está en la UCI lleva entubado 2 semanas, y entonces ahí dicen, ya lleva mucho tiempo y las cuerdas bucales, la cánula le va a dañar, hay que cambiarle, hay que hacer una traqueostomía. Pues llaman al cirujano, ponen campos estériles, le hacen asepsia y antisepsia, llevan una cánula de plata, y pum, o de Silastic, y le colocan, y es permanente. ¿Ya me entendieron entonces? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, doctor, ya quedó claro. Bueno, así es esta cuestión de la traqueostomía, y había que tener mucho cuidado cuando ustedes estén en un restaurante, porque en muchos momentos pudiera pasar que, o en la calle, que los ven a ustedes pues vestidos de blanco, y pudieran pedirles ayuda, y si no están ustedes diestros o no tienen la capacidad para ayudar, puede uno meterse en problemas, ¿no? Por eso yo, cuando estudié biomedicina, jamás andaba yo en la calle vestido de blanco. Yo me disfrazaba yo en el baño, nadie sabía. Cuando alguien me preguntaba, ¿tú qué estudias? Llegaba yo así a alguna reunión, decía yo estudio filosofía y letras, sin problema. O estudio leyes. No, pues sí. Pero cuando dices que estudias medicina, todo el mundo te pregunta de pastillitas azules y rojas, todo el mundo te dice, sale la abuelita y te dice, tengo un dolor acá, ¿qué me tomo? ¿Cierto o no? ¿Cierto? Sí, doctor. Pero bueno, cada quien puede ser lo que guste, ¿no? Bueno, en el caso del tórax decía que pueden ser longitudinales, como las estamos viendo ahí, por una esternotomía, o podemos ser por cirugía de corazón abierto, o siguiendo la trayectoria de las costillas en los espacios intercostales para, por ejemplo, para tórax inestable, para taponamientos cardíacos. En el caso del pecho de las damas, puede ser en forma de uso o oblicuas, y en el pliegue submamario, por ejemplo, para prótesis, o pueden ser semicirculares en la areola para colocar la prótesis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En el abdomen pudieran ser longitudinales o transversas. Cuando hablemos de las cirugías, cuando hablemos de las incisiones, que es un capítulo aparte, ya nos dedicaremos a hablar de todas y cada una de las incisiones que existen, por ejemplo, para abdomen, para tórax, para cuello, y tal, nomás las estamos mencionando, que pueden ser la silueta, que pueden ser longitudinales, como las que estamos viendo ahí, siguiendo la línea media, que es una incisión para la parotomía infraumbilical, o puede ser una transversa izquierda, o puede ser una supramedia derecha supraumbilical, o una paramedia infraumbilical o de Jalaquier, o puede ser otras específicas como la Kocher, por ejemplo, para que se hace en el reborde costal derecho para la extirpación de la vesícula, o puede ser una en el punto de McBurney, que se llama de McBurney, especialmente para apendicitis, o puede ser de carita feliz a nivel del vello púbico para la extracción de patología del aparato reproductor femenino, se llama de Fan Steel, o puede ser Rocky Davis, que es la más estética para apéndice. Entonces hay muchas, ya dependerá a ustedes cuál es la que deben de hacer, y eso es importante que se lo graben, porque alguien me pregunta por ahí, ¿cuál hago? Haga la que mejor domine, haga la que mejor le genere tranquilidad, haga la mejor que la que usted aprendió. No trate de inventar, porque si no, la puede complicar y demás. Déjenme contestar, por favor. ¿Sí, doctor? Mira, es una fractura supracondilia. ¿Cuántos años tiene? 11 años tiene. Bueno, ese hay que operarlo, es una fractura muy grave, porque allá adelante está la humedad y se puede lesionar. ¿Dónde está ese paciente? Pues sí. Es una cirugía
grave, porque quedó la anestesia general, si quieres, no mismo, yo media hora estoy operando sin problema. Lo único que necesito es de que estén allí, sin problema. Mira, pues así, de camaradas, yo le cobraríamos 25,000 pesos por operar. A ver, te voy a mandar un momento. Sí. Me confirmas porque necesito tener el material y tener la misión de una. Sí, doctor, buenas tardes. Mire, es una fractura compleja porque es de la articulación, es una fractura que se considera grave porque adelante está el paquete vasculonervioso compuesto por lateral, está el radial, tenemos allá el cubital, tenemos al mediano, y los segmentos lo están lastimando. Entonces, urge darle tratamiento porque si no, se puede perder la movilidad de ese brazo o se puede lesionar la arteria con el mismo paquete y quedar con caída de la mano o de los dedos. Hay que hacer un procedimiento de estabilización interna y hay que darle anestesia general. Es así, prevenito, ustedes por ello 25,000 pesos, de que yo estoy operando en un ratito, en la hora que ustedes me digan. Entonces yo espero la respuesta porque ¿vale? Gracias. Perdón. Es un doctor que está en un pueblito que me presenta una fractura supracondila, pero muy compleja. Entonces eso es complicado. ¿De acuerdo? ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Bueno, quieren ganar dinero, métanse de ortopedistas. La ortopedia es cara, efectiva, resolutiva. Y además nadie le entra a la ortopedia. Solamente el ortopedista, ¿no? ¿Alguien va a hacer ortopedia de los que están ahí? No son intrépidos, ¿sí? ¿Quién quiere hacer ortopedia? ¿Amigos? No. No, tampoco. Yo sí quiero Eso es trauma y bueno. ortopedia. ¿Ah, sí? Bueno, está bien, pues échale. El día que quieras, platicamos de lo bueno. Bueno, Muchas vamos gracias. a continuar entonces. Bueno, vamos entonces a continuar. Decíamos entonces todas las incisiones que hay, que pueden ser longitudinales, transversas, oblicuas, fusiformes o en uso, dependiendo de la estructura donde es. Vamos entonces hoy a hablar de los instrumentos para hacer ese famoso corte o esa famosa incisión, ¿de acuerdo? Y entonces para esto tenemos algo que se llama bisturí. Ese famoso bisturí está compuesto por un mango y por hojas desechables, ¿de acuerdo? ¿Alguien me puede decir la diferencia o han escuchado el término de escarpelo y bisturí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Han visto en las películas que dice, pásame el escarpelo, ¿no? ¿Qué es un escarpelo? Amigos, ¿qué es un escarpelo? Pues es similar al bisturí como tal, pero este tiene como la hoja fija. O sea, y por ejemplo, a los bisturí sí se le puede adaptar diferente tipo de hojas. Sí, tiene usted razón. Un escarpelo es como si fuera un cuchillo. O sea, al cuchillo no le pueden quitar la hoja que corta. Se tiene que afilar. Eso lo hace infuncional. Así era como estaban los famosos barberos de la Edad Media. ¿Se acuerdan? Agarraban y tenían que estar afilando su hoja para poder incidir. A diferencia del bisturí, que el bisturí tiene hojas desechables y que se pueden prácticamente desechar y que se pueden hacer muchas cosas. Estos bisturís, pues son, ¿cómo se llaman? Ahora la mayor parte de los que hay son bisturís, es decir,
porque las hojas, para no estar afilando, son muy económicas, son estériles, y lo único que nos proporcionan en los bultos, pues es el mango. Y tenemos dos mangos, un mango que es 3 y otro mango que es 4. Permítanme. ¿Sí? Permítanme un segundito, pero... Instructoras, vamos a profundizar estos temas de casualidad. Sí, sí, si quieren. Si ustedes quieren, sí. No se preocupen. Si quieren alguna asesoría de algún tema, pues, ahorita al final de la clase les decimos qué temas ya se han visto. Si alguno que no esté claro, pues ya nos dicen y damos otro repaso. Gracias. De nada. ¿Alguna duda en lo que es un escarpelo y lo que es un bisturí? Y decíamos entonces que hay mangos de bisturí que son número 3 y son mangos de bisturí del número 4. Hay mangos de bisturí, el 3, que viene corto y largo. ¿Para qué creen que sea uno corto y uno largo? ¿Quién me puede decir? Por lo que tengo entendido, por ejemplo, el número 3 es más pequeño y, por ejemplo, ocupa otros tipos de hojas. Pero bueno, es que no recuerdo, por ejemplo, uno era para planos más profundos. Sí, o sea, porque hay cortos y hay largos. Los cortos son para superficies como pues cuando no vamos a llegar tan profundo. Eso es cuando no vamos a llegar tan profundo. Sin embargo, los largos son, por ejemplo, para la panza, que son los que ahí vamos a entrar a retirar un riñón y nos tenemos que ir prácticamente hasta el retroperitoneo. Entonces tenemos mango número 3, ¿sí lo logran ver? ¿Sí? Sí, doctor. Entonces hay mango de bisturí número 3 y mango de bisturí número 3L o largo. El mismo y van a usar las hojas, acuérdense bien. Esto es pregunta de examen. ¿Qué hojas usan? Grábenselos, 10, 11, 12 y 15. ¿Cuál es la que más usan de estas? La número 15 es la que más se usa, la que más existen en las clínicas, ¿de acuerdo? Entonces van a ser mangos de bisturí, o van a ser el 3 va a tener 11, 10, 11, 12 y 15. ¿De acuerdo? Ahora bien, en el caso del mango de bisturí número 4, también hay mango de bisturí 4 normal y 4L para la panza y para la piel. Y van a usar las hojas de bisturí 21, 22, 23, 24 y 25. ¿Cuál es la que más se usa? La que más en este tipo de bisturís es la número 23. Esto grábenselo porque cuando estén en el internado, estén en mujeres, estén en alguna parte, lo primero que les van a hacer la pregunta es, doctor, ¿qué hoja de bisturí le paso? Y ustedes tienen que ver, todos tienen en la cola, en la base de la mango de bisturí, ahí tienen directamente el número para que puedan pedir qué hoja le puede quedar y así no se puedan quemar. Además hay un mango de bisturí número 7. ¿Para qué creen que sea el 7? ¿Quién me dice? Ya tenemos 2, o mejor dicho, tenemos 4. Tenemos 2 cortos y 2 largos, ¿no? ¿Cuál será
El número 7, ¿quién me dice? ¿Para qué servirá? ¿Qué tiene de diferencia con nosotros? ¿Quién me dice? Es que eso lo A tengo ver, entendido. señorita Godos, ¿me está escuchando? El mango. ¿Cómo? Sí, doctor, sí. A ver, ¿para qué será? Doc, ¿Existe bueno, este o no yo tengo existe? entendido que es para, bueno, lo utilizan más en cirugía maxilofacial o algo así, más los de estomatología, que es para tejido gingival. ¿Alguien más que quiera opinar algo? Bueno, el mango número 7 es de cirugía plástica y lo puede usar cualquier persona, hasta los que no son cirujanos. El número 7 sirve especialmente, es más ergonómico, es más delgado. Usa las hojas 10, 11, 12 y 15. Si le ponen cuidado a las hojas, ¿quién usa esas hojas? ¿Qué mango? Además del El 7. número 3. El El 3. número 3. Entonces, es más delicado, es más ergonómico, no hay largo, es solamente una medida estándar y generalmente son los que usan los cirujanos plásticos. ¿De acuerdo? Pero en determinado momento los usa cualquiera. ¿Quién? Pues el que lo quiera usar. Eso sin mayor problema. ¿Ya me entendieron o no? Entonces, así es esta cuestión de los mangos de bisturí. Entonces ya te sabemos cuál usa el 3, el 4 y obviamente el 7, ¿de acuerdo? Pero hay otros instrumentos que nos sirven para cortar. Esos instrumentos, están las tijeras, están las gubias, hay muchísimos instrumentos que nos sirven especialmente para cortar, que ahorita vamos a ver. Pero otro de ellos que nos sirven para cortar, pues son las famosas tijeras, ¿no? ¿Cuántos tipos de tijeras conocen? Tenemos las famosas tijeras Mayo, así como el mes de mayo. Y estas Mayo tenemos curvas y tenemos rectas. Y estas sirven para cortar fascias, que es un material duro, tendones, aponeurosis, la que es curva. La que es recta sirve única y exclusivamente para cortar hilos, o sea, material de sutura. A la hora que estamos amarrando, cerrando, colocamos y cortamos los hilos, son corta hilos. También sirven para cortar sondas, también sirven para cortar penros, envolturas, que nos pasa el material con alguna envoltura, plástico, sondas, guantes, etcétera. ¿Ya me entendieron? En términos comunes y corrientes, las pinzas Mayo son chaparras y gordas. Me refiero a las tijeras, ¿de acuerdo? ¿Dudas en eso? Ahora, fíjense muy bien en estas que son las famosas tijeras Metzenbaum. Las Metzenbaum son para tejidos finos, como cuáles: tejido celular, la misma piel, sirven para cortar tejido de mediana intensidad o de rudeza, son más delgaditas, vean, a la punta es más aguda, son delgaditas y largas, a diferencia de las otras, son chaparras y gordas. ¿Ya me entendieron? Metzenbaum hay rectas y hay igual curvas. Las dos sirven para tejido fino. Yo les recomendaría que cuando tengan ustedes, ¿cómo se llama? Tijeras, o se compran tijeras, las Mayo, úsenlas para material y no corten otra cosa, porque si cortan con las Metzenbaum el material se les va a acabar el filo y no les va a servir cuando quieran cortar algo. Hay otras tijeras que se llaman tijeras de Litauer. Estas tijeras de Litauer son las famosas tijeras quitapuntos. Tienen, como si observan ustedes en la punta, ahí pues que estamos observando, estas tijeras de la punta, tienen una especie de gancho, que es donde jalan el hilo y después la parte cortante, pues lo corta. Son muy prácticas, son las famosas quitapunto, o también llamadas tijeras de Litauer. Hay otras que se llaman tijeras pot, que los que tenemos aquí abajo, son tijeras
para cirugía cardiovascular y estas tijeras no son rectas, obsérvenlas y vienen a 60, 45, 25 grados de inclinación las hojas que cortan. Son extraordinarias, por ejemplo, cuando está uno amarrando y entonces eso se lo pone uno para que pueda uno cortar con mucha prudencia, ¿de acuerdo? ¿Cómo ven ustedes? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, amigos, de esto que estamos diciendo? Sí, doctor, ¿podría volver a ver la imagen de la tijera de Metzenbaum? Metzenbaum, claro. Ahí está Metzenbaum. Gracias, doc. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doc, leí también que hay diferentes tipos de bisturí que se utilizan en especialidades como el de vapor o el de plasma, pero ¿en qué tipo de especialidades se utilizan? Ahorita vamos a llegar ahorita. Lo que estamos viendo ahorita son los materiales que inciden en forma prácticamente cortante. Los demás entran en el rubro de electrobisturís y entran en electrocauterios. Y eran de la se usan muchos con frío. Ahorita llegamos a esto, todavía nos falta. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna otra duda, amigos? ¿Qué opinan de esto que les estoy diciendo? Ajá. Bueno, entonces vamos a continuar con los objetos cortantes. Entonces decíamos, las famosas tijeras de Pot sirven por esa angulación para cortar hilos, por ejemplo, cuando están operando pues el propio corazón, ¿no? Está uno incidiendo y puede uno cortar los hilos sin mayor problema. Las famosas tijeras, las tijeras Pot, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? Bueno, tenemos otras tijeras muy importantes que son las famosas tijeras iris. Estas tijeras iris, como las que estamos viendo, son tijeras para planos muy delicados, son tijeritas muy, muy delgadas, con la punta muy aguda, y como su nombre lo dice, pues sirven para operar iris, que usa mucho la oftalmología, pero las podemos usar en muchas regiones, por ejemplo, un prepucio de un bebé en una circuncisión, en una reparación de tendones en la mano, en la cara, un párpado, un pabellón auricular, sirven perfectamente, son para planos delicados, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda en ello? Amigos, No, amigas, todo bajo control. todo bien, todo bien. Tenemos otras tijeras que se llaman tijeras de Lister. Estas tijeras de Lister, si ustedes se fijan, tienen un botón en la punta. Jamás se va a poder cortar la piel del paciente. Esa punta o ese botón se pega a la piel y uno va cortando el vendaje. Y va por debajo del vendaje cortándolo. Por eso se llaman tijeras de Lister o de vendaje o de ropa. En algunos textos españoles les dicen tijeras de lencería. Yo decía, ¿por qué? Pues soy medio romántico, ¿no? Se usa de lencería, por ejemplo, para cortar ropa interior. Ropa interior de los pacientes, por ejemplo, imagínense un gordito o gordita que pese más de 100 kilos y lo tengan que desvestir. Entonces, no pueden, entonces agarran estas tijeras de Lister y entonces cortan esa ropa interior, ese calzón, ese brasier, el pantalón, la blusa con las tijeras. Son tijeras muy resistentes. Estas tijeras son las que generalmente andan cargando los paramédicos. No sé si los han visto. Son tijeras que cortan todo, hasta acero creo que cortan, pulseras, anillos. Son tijeras muy resistentes que sirven especialmente para eso. ¿De acuerdo? Tenemos otro instrumento cortante para hueso que se llama la famosa sierra de Gigli. Si se fijan, es un alambre que es maleable y que sirve especialmente pues para cortar hueso. Se agarra de cada extremo y se hace vaivén como una sierra, se llama sierra de Gigli, sirve para cortar hueso en forma extraordinaria, sirve para hacer amputaciones.
Otras de las de corte son la sierra de Charrier, que es así como si fuera un serrucho, véanlo. Y la otra es un arco, que también es una variante de Charrier. Durante mucho tiempo se usó para hacer amputaciones de huesos largos o reanimar muñones. Ahora se usa mucho la sierra eléctrica, que es una sierra oscilante. ¿De acuerdo? Hay otro instrumento cortante que son las famosas gubias. Esta gubia se llama de Steel Luer y es así como una tijera enorme, como una pollera. Veanla ustedes, tiene una cremallera, tiene una caja de trabas y entonces sirve para moldear y cortar hueso, para reanimar los muñones. ¿Ya me entendieron? Y hay otros instrumentos de corte, pero bueno, que no son para ya especialidad y demás. Esto es lo más común que pues, podemos encontrar. Ahora, vamos a hablar del segundo tiempo fundamental, que es, ¿qué decíamos que era? La famosa, ¿qué? La famosa hemostasia. ¿Están de acuerdo? Bueno, dígame. Sí, doctor. ¿Sí? O sea, ¿viene usted en 20 minutos? ¿Qué me decía? Perdón, ¿qué me decían? Ajá, entonces, ¿alguna duda, amigos? ¿Continuamos? ¿Sí continuamos? Sí, doctor. Amigos. Ok, entonces decimos que el segundo tiempo fundamental, la hemostasia, el cirujano secciona tejidos orgánicos, lesiona el sistema vascular a nivel del macro y micro, de la microcirculación, produciendo hemorragia operatoria. ¿De acuerdo? No podemos dejar eso así, lo tenemos que ligar o cauterizar, porque o engrapar, o de lo contrario, pudiéramos tener repercusiones de hemostasia verdaderamente importantes, ¿de acuerdo? O sangrados profusos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues principalmente, con ese sistema de hemostasia, asegurarnos de que el paciente no va a sufrir, pues prácticamente pérdida sanguínea, ¿de acuerdo? Este es uno de los tiempos fundamentales más excepcionales, porque de aquí va a depender que la cirugía sea todo un éxito y no se nos complique o no se contamine, ¿ya me entendieron? Porque las cirugías se pueden contaminar en forma completamente terrible, ¿de acuerdo? ¿Están ustedes de acuerdo o no? Bueno, vamos a continuar hablando del segundo tiempo fundamental y ahí lo tenemos. Entonces, la palabra hemostasia deriva del griego aima, que quiere decir sangre, y éstasis detener, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que realmente quiere decir hemostasia, quiere decir detener la salida de sangre o detener el sangrado, ¿de acuerdo? Y tenemos de dos tipos, una natural o fisiológica y una quirúrgica. Creo que todos tenemos la natural, excepto que fuéramos ¿cómo se llama? De estos, ahí se me fue el nombre de los que no pueden coagular. ¿Cómo se llama? Hemofilia. Hemofilia. Exacto, hemofílicos. Entonces, ¿cuál es la definición entonces del griego aima, sangre? Éstasis, detener, es el hacerla. Al hacer la disección, se seccionan vasos superficiales que sangran y oscurecen el campo operatorio y no nos van a dejar ver. También por eso es importante que no sangre. Hemostasia o hemostasis es el conjunto de mecanismos aptos para detener los procesos hemorrágicos. Fíjense muy bien, por ejemplo, que en ortopedia nosotros tendemos a usar algo que se llama isquemia. Esa isquemia, es decir, suspendemos la circulación para que
podamos reducir la fractura y podamos ver, porque en ocasiones no vemos absolutamente nada. ¿Ya me entendieron? Entonces es muy importante que nosotros podamos ver. Es cierto que está dando mucho problema. Sí. Me estoy mandando un mensaje de la coordinación. Está dando problema. Bueno, pero nosotros vamos a adaptar. Ajá, entonces, ¿alguna duda en esto? Amigos. Todo bien hasta ahora, Doc. Entonces, fíjense muy bien que parte del proceso fisiológico o la hemostasia fisiológica, una es una vasoconstricción, después el tapón plaquetario, después el acúmulo de fibrina y finalmente la eliminación de la misma por la fibrinólisis para que se restablezca el tránsito nuevamente sanguíneo. Ese es el mecanismo natural. Los objetivos de la hemostasia, pues es finalmente el control de la hemorragia, preservar la integridad de los vasos, preservar la circulación periférica y que no haya zonas de isquemia, disminuir la respuesta inflamatoria y que genere una cicatrización adecuada y poco visible. Ese es en concreto la hemostasia. Por eso qué importante es dejar una buena sutura por planos para que no queden espacios muertos o que se puedan formar hematomas o seromas, ¿de acuerdo? Entonces, los mecanismos fisiológicos que ustedes ya los deben de recordar es cuando la pared de un vaso sanguíneo se traumatiza y se rompe, la sangre tiende a coagularse en ese sitio, las plaquetas se aglutinan adheriéndose al tejido conectivo y liberando difosfato de adenosino, ADP, adrenalina y serotonina, desencadenando la agregación plaquetaria formando un tapón. Esto es un mecanismo completamente normal que ya deben de recordar desde fisiología y bioquímica. Eso es lo que todos en algún momento cuando nos cortamos pasa en nuestro organismo, se hace un tapón hemostático rápido. ¿Sí recuerdan ese tipo de cuestiones o no? Amigos, pues sí, tienen razón de que esto es muy importante. ¿Alguna duda? Amigos. No, doctor, todo bien. Bueno, vamos a continuar lento, pero ahí vamos. Me acaba de mandar un mensaje la coordinación de la escuela que parece ser que hay muchos problemas con TIN. Pues sí, sí está dando problemas, pero bueno, eso no nos va a detener. Nosotros somos Superman, ¿no creen ustedes? ¿No lo creen? ¿Lo creen o no lo creen? Amigos. Sí, doctor. Bueno, los tejidos liberan tromboplastina que reacciona con la protombina y en conjunto forman la trombina. Pasando algunos minutos, la trombina se une al fibrinógeno y forma fibrina que, unida a las plaquetas, pasa a formar el coágulo. Y entonces, así como lo vemos ahí en el esquema, se forma la primera reacción normal fisiológica, que es detener el sangrado. Ya después entrará en una serie de mecanismos bioquímicos para la eliminación del daño. Esas son las fases. Lesión del daño, vaso sanguíneo se contrae, produce vasoconstricción, se realiza la migración de células y forma el tapón plaquetario, y finalmente el tapón, los arquitectos formaron el coágulo de fibrina y después vienen los limpiadores que son la fibrinólisis, ¿de acuerdo? Entonces, la hemostasia, esa fue la hemostasia quirúrgica, ¿de acuerdo? Digo, perdón, la hemostasia fisiológica. Vamos con los tipos de hemostasia quirúrgica. Tenemos hemostasia temporal o transitoria. En esta maniobra se busca detener el sangrado de modo inmediato, en tanto que se pueda aplicar el medio definitivo para su corrección, y consiste en medios mecánicos como la presión o ligaduras, ¿de acuerdo? Entonces, vean, esta es una de tantas que se hace, que puede ser compresión digital, es decir, así como se ve ahí con los deditos agarran el vaso. La otra es compresión directa con una compresa o una gasa. El otro es compresión indirecta en el trayecto de los vasos mediante un torniquete o presión. La otra
es mediante la utilización de pinzas, como hizo Ambrosio Paré. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de eso? Y la otra es poner un torniquete para que no drene. Y finalmente la compresión digital, que simplemente es con un dedo detener, en lo que hacemos el mecanismo definitivo para la ligadura. Hemostasia definitiva es la hemostasia que se logra en forma directa y permanente a los vasos sanguíneos y al reconstruir la continuidad de sus paredes mediante. Fíjense bien que esto, ¿cómo vamos a lograr eso que sea definitivo? ¿Cómo se hace? Mediante la ligadura. Es el medio más empleado para lograr hemostasia definitiva. Se pone una ligadura, se amarra, pues. Otro se llama transcripción. Es la fijación en la que el vaso y el tejido se traspasan por una hoja hilo rodeando y anudándolo. Reconstrucción vascular. Los vasos de gran calibre, como puede ser la cava inferior o la aorta, no se desea obliterar porque se queda sin circulación, como por ejemplo pudiera ser la subclavia o la humeral. En este sangrado se hace una arteriorrafia, es decir, la construcción de la arteria. A ver, ¿me puede alguien, hay dudas en esto? ¿Sí entendieron el término primero de ligadura? Es decir, como Ambrosio Paré, se agarra con una pinza, se hace una lazada con hilo, se amarra. ¿Cuál es la sutura más preferentemente importante para hacer la ligadura? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Qué usa? ¿Con qué ligan? Vasos pequeños, específicamente vasos pequeños. A ver, ¿quién me dice? A ver, los escucho. ¿Quién me dice? ¿Sí me están escuchando? ¿O no? ¿Sí? A ver, Diana, ¿con qué hacen eso? ¿Quién lo quieren aprender? Están ustedes en urgencias. Les dice la enfermera, doctor, ¿qué sutura le doy para que ligue? ¿Qué piden? ¿No quieren aprender? Bueno, no. La verdad desconozco, Doc. No sé. Bueno, a ver, grábenselo bien. Si son pequeños vasos del tejido celular subcutáneo, se pide catgut simple libre. ¿Qué quiere decir eso? Catgut simple libre quiere decir que no tiene aguja. Es un fragmento de hilo. Y sirve exclusivamente, es catgut simple, porque acuérdense bien que hay catgut crómico. Bueno, para pequeños vasos. Para vasos medianos y grandes vasos pedimos seda, es una de las funciones que todavía la seda tiene, y se puede pedir seda libre. El número 1, después les voy a explicar las medidas. Se hace con seda. Ahora bien, se pueden poner ligaduras con una ligadura permanente. La seda es permanente. El catgut es absorbible, pero ahorita nos quedamos con eso. Los vasos pequeños con catgut, los vasos medianos y grandes con seda. ¿De acuerdo? ¿Dudas en eso? Si entendemos entonces la ligadura, que es pasar el hilo a través del vaso y ligarlo y cortarlo. ¿Sí me entienden? ¿Sí o no? Sí, bueno, a ver, cuando hablamos de transflexión, ¿alguien tiene una idea? ¿O no? Díganme honestamente, no, y yo se lo explico. Si no hablan, no. Ok, el transflectivo, fíjense bien, transflexión, cuando les digan, pon una ligadura a transflexión, lo que tienen que hacer es, ya no se hace con un catgut simple y libre quiere decir que no tiene aguja, se hace con la aguja, y primero se pasa, se fija, así por decir, o se atora, se pasa en el tejido, que puede ser el músculo, el tendón, el ligamento, la cápsula, la fascia. Agarras un pedazo de fascia con la aguja y luego pasas sobre el vaso. Y entonces se hace lo mismo, se amarra.
¿Cuál es la diferencia entre la ligadura y la transfricción? Que el otro va a quedar fijo o algo, no se va a mover. Mientras que la ligadura, vamos a pensar que sea un vaso que tiene pulso, cada vez que el pulso llegue, la ligadura se puede estar moviendo y en un determinado momento se puede botar. Eso es algo importante. Bueno, vamos a pensar que vamos a hacer una amputación por arriba de la rodilla por un pie diabético. Y entonces, ¿cuál es el vaso que vamos a ligar ahí? Estamos por arriba de la rodilla. ¿Qué vaso hay ahí? Grande. ¿Quién me dice? Amigos. ¿Qué pasó, Doc? ¿Cuál fue la pregunta? Perdón. A ver. Vamos a hacer una amputación por arriba de la rodilla. ¿Qué es el vaso que vamos a ligar? El vaso mayoritario. La arteria femoral. Claro, la arteria femoral que finalmente va a dar la arteria poplitea, pero bueno, la femoral vamos a dejar. La arteria femoral, para que tengan ustedes idea, es del diámetro de su dedo índice. Véanse su dedo índice. Véanselo. Es un calibre grande. 3 minutos de que esa arteria se abra, el paciente muere por vaciamiento, por shock hipovolémico. ¿Sí me entienden? Entonces, si ustedes ponen una ligadura, simplemente cada vez que el corazón lata, va a estar haciendo movimientos sobre la ligadura. Si no la amarraron bien, pudiera ser que la ligadura se vaya desplazando hasta que se suelte. Yo he visto muchos casos y he reintervenido a otros tantos porque la ligadura se zafa, se bota o se abre. Entonces, el transfricción sirve para evitar eso. Lo fijo al tejido celular subcutáneo, o incluso ahí pegado tengo al ciático, lo pongo un transductivo y aunque se esté latiendo, no se mueve. ¿Ya me entendieron la diferencia? Sí, Doc, amigos, gracias. ¿Seguros que ya entendieron bien? Diana, ¿ya entendió usted bien? Sí, doctor. Bueno, entonces, en el caso de reconstrucción vascular, son aquellas lesiones en las cuales no podemos ligar el vaso. Les voy a poner un ejemplo. Es, por ejemplo, una lesión en la arteria radial, una lesión en la arteria subclavia, una lesión en la vena cava, una lesión en la aorta. Si ustedes no la reparan, el paciente se muere. Si la ligan, dejan una parte sin irrigación, entonces hace una reconstrucción vascular. Se agarra en un extremo y se pone una pinza que se llama clamps, o también se les llaman bulldogs comúnmente en cirugía cardiovascular. Se agarran de los dos extremos y por un momento se detiene la circulación, tanto distal como proximal. Se agarra una sutura, preferentemente no absorbible, que puede ser seda o puede ser polipropileno, y se repara la lesión en la arteria. Después se quitan esos clamps y se observa que debe de circular sin fuga de sangre. Si se logra esto, pues qué bueno, pero estas son reconstrucciones muy complejas porque acuérdense bien que en el interior del vaso, donde pasan las puntadas, se puede precipitar coágulos que después se pueden desprender y generan un embolismo, ¿de acuerdo? ¿Dudas, amigos? ¿Dudas? No, doctor. Los veo muy tristes. ¿Qué les pasa? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué es martes o por qué? ¿Porque no se van a iniciar las clases presenciales o qué? Por las clases presenciales. ¿Eh? Por las clases presenciales. No me digas, ¿neta? ¿Será? ¿Sí, por las clases presenciales? Bueno, les
Les debo de creer. Ustedes son personas altamente serias, ¿no? A ver, vamos a ver. Bueno, ahí lo tenemos, ¿sale? Vean ustedes cómo se agarra, como lo hizo Ambrosio Parré. Agarran el primer dibujo, agarran con una pinza Kelly, se pasa la lazada de hilo, se amarra y se acabó. En el otro es una sutura transcriptiva, es decir, se agarra del tejido contiguo o del propio vaso la ligadura para que no se vaya a botar con el pulso que pudiera tener una arteria. Vean ahí en ese esquema, se pasa a través del vaso y luego se da a la lazada y tiene el mismo efecto. Y el otro que tenemos pues es la reconstrucción vascular. Vean, esto que tenemos nosotros acá, que estamos observando ahí, pues son los famosos clamps, ¿de acuerdo? Esos famosos clamps o bulldog, que son los que detienen el flujo sanguíneo y después se repara. ¿Alguna duda en eso? Hay otro tipo de ligaduras que se llaman por torsión, que ya no se usa, consiste en hacer girar sobre su eje varias veces la pinza que sujeta el vaso hasta que se rompe por torsión. Eso me parece una salvajada, pero en un tiempo funcionó. Otro es usar grapas metálicas, se utilizan para obliterar pequeños vasos de difícil acceso y se utilizan especialmente en neurocirugía, pero también se usan en laparoscopía. Acuérdense bien que la cística o la pendicular se hace de esta forma con grapas. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, doctor. Otra de las formas hemostáticas es la famosa cera. Consiste en obliterar tejido esponjoso sangrante de los huesos con cera de abejas que se unta en forma literal en su superficie, haciendo pues un tapón para que no salga y se forme el coágulo. ¿De acuerdo? Si han visto alguna vez la cera para hueso, se usa mucho en ortopedia, mucho. De hecho, aquí yo tengo en la mano cera para hueso. Ajá. ¿Dudas? Amigos. No, doctor. Bueno, hemostasia por frío se logra a través de un instrumento que produce la congelación de los tejidos. Generalmente esto se logra con nitrógeno líquido. Entonces se hace, se coloca directamente sobre el vaso y esto lo enfría, prácticamente lo trombosa y deja de sangrar. El otro es el famoso láser, que este es el método contrario, método reciente, y esto produce un rayo de luz intenso y concentrado, y esto hace que aumente la temperatura y hace que se colapse. Es una especie de quemadura del vaso y puede controlar la hemorragia, es como la electrocauterio. ¿Alguna duda con esto, amigos? ¿Duda? Hay otra que son los famosos métodos químicos, que son compresas de gelatina que se ponen sobre la superficie sangrante, esperando que se forme un coágulo. Es celulosa microcristalina, es un polvo hecho con el corión del bovino que da un efecto hemostático óptimo. En el mercado esto se conoce como gel foam, no sé si lo han escuchado, u otro es el famoso satín hemostático. ¿Han oído hablar de él? Por cierto, es un invento chino. ¿Dudas en esto, en estos métodos químicos? No, doctor. Las mamás, ¿qué usan como método químico cuando alguien sangra? ¿Qué usan? Bueno, pudiera funcionar. Bien, ¿qué más? Bien, acaba usted de decir algo importante. Nosotros en cirugía, yo en particular uso mucha agua oxigenada porque el agua oxigenada tiende a trombosar los vasos. Entonces, cuando hay un sangrado pues abundante, lo primero que haces es impregnar una compresa, lo pones en el lecho, esto disminuye y limpia la herida y te permite ver cuál es el vaso sangrante, trombosa los vasos. Bien, muy bien. ¿Qué otra? Otro método que usa la mamá. Alcohol, mertiolate, violeta. ¿A poco el alcohol disminuye el sangrado? No, ¿sí?
Usan clara de huevo, ¿no? Huevo, pasta de dientes, de pescohuite, saliva, manteca con sal. ¿Qué otra cosa se usa? Trapo quemado, ¿no? Masa de tortillas, masa de calo, ¿cómo se llama? Esos albañilescos, ¿no? ¿No? ¿O sí? Y muchas cosas que usan, ¿no? También saben qué usan los campesinos. ¿Qué usan los campesinos? Tierra. Algunos tierra, y otros, Cal. ¿eh? No le escuché. Yo había escuchado que cal. Bien. Bueno, esos los albañilescos que tienen ahí a la mano. Los albañiles, los mecánicos, pues se echan gasolina. Los carpinteros usan tiner, ¿no? Los gasolineros echan gasolina, ¿no? Pero los campesinos se echan urea, ¿no? Se agarran y se orinan, ¿no? Le dicen a su compa, regálame, ¿no? Con eso dicen que se quita el sangrado, ¿no? Y muchos métodos empíricos que todavía existen. ¿Cierto o falso? ¿Cierto, amigos? Sí, doctor. Bueno, vamos a continuar. No sé qué tienen hoy, están muy apáticos. ¿Por qué están tan apáticos, tan tristes? ¿O qué tienen? Bueno, Fallando un poco la plataforma. Quiero vamos a prender dejarle ahí micrófono. porque ya... No, está fallando muy feo. Ven todo lo que he tenido que estar haciendo y viendo y probando y demás. Pero bueno, creo que avanzamos algo. Nos quedamos en hemostasia y vamos a seguir entonces ahorita con disección. Y ahí vamos a ver todo el instrumental de disección y qué es disección y con qué se hace y cuál es el objetivo de la disección. Después vendríamos a hacer directamente la extracción, el cuarto tiempo en cirugía y finalmente la plastía, que es cuando vamos a hablar de las famosas suturas de portabujas y demás. Bueno, ¿alguna duda? Santiago. Hasta ahorita todo bien, Doc. Ok, andas por ahí, ¿cómo se Diana Godos, andas por ahí. Sí, Doc, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Dime, ¿alguna duda? No, ninguna, Doc. Bien. Todo en perfecto orden. Samantha, ¿estás por ahí? Sí. Bueno. Entonces mañana nos vemos, ¿sale? Mañana continuamos con esto. Nos vemos, Lucía. Hoy no habló usted, Lucía. Todo bien, doctor, Aileen, gracias. no habló usted, ni Ana Guayo, ni Ana Carmona, ni Andrea Centeno, ni Andrea Vélez. Es más, ni su foto ponen. Pero bueno, órale pues, Sí, mañana nos doctor. vemos. ¿Sale? Sí, doctor, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Cuídese, doctor, muy buen día. De nada. Sale, chicos, ya les pasé lista. Se los pasé al inicio de la clase porque pues había muy pocas personas. Entonces, vamos a estar pasando lista así a diferente hora para que estén siempre pendientes, ¿va? Si se puede antes de la clase, en lo que llega el doc, pues lo hacemos antes, si no después, a mitad de la clase, etcétera. Igual, como pueden ver... espérenme, me está hablando el doc, aguanta.
Sí, Adrián. Sí, Areli, mi pregunta iba orientada hacia a qué hora se pasó lista. La pasó como a los 10 minutos más o menos ¿Ah, sí? de iniciar la clase. Disculpa, Arely. Entonces, Sí. Es que yo entré 12:02 y creo que ya había pasado la lista. Sí, yo también entré un poco antes de las 12:10 y no había pasado listo. Bueno, Mel la pasó con los participantes que aparecían a esa hora. Entonces, como ya vieron, el doc a veces pregunta si pasamos lista o no pasamos lista. Y ya nos dimos cuenta de que luego entran más tarde de la hora. Entonces, ahorita se las vamos a pasar, pero las próximas veces ya no. ¿Ok? Para que igual estén atentos. Igual si el doc les pregunta así como de, pues traten de contestar sí, no, o no sé. ¿Va? Y en cuanto a los temas, yo creo que sí vamos a volvérselos a dar, pero también vamos a ver cómo ustedes van participando en las clases, ¿va? Sí, está Sí, Areli, gracias. Creo que Melissa iba a decir algo, pero vamos a esperar a que el doc le diga. Y no sé si esta semana ya empecemos con el taller de lavado. Entonces, Meli les pasó el documento para que lo vayan checando, lo vayan leyendo y más o menos ya se lo vayan aprendiendo con los pasos. Los movimientos ahorita no hay ningún problema, pero sí para que tengan noción de que van a ser 3 tiempos y que los vamos a estar ensayando. Entonces, como tarea, chéquenlo y léalo varias veces para que sea más fácil a la hora de que se los enseñemos. Sí, Areli. Creo que eso sería todo por hoy. Si hay algún aviso o indicación, pues ya les mandamos WhatsApp o por Facebook. Entonces estén atentos. Tu compañera, esta Meli, dijo que no nos vayamos, que tiene anuncios. Entonces espera. Ya chicos, perdónenme, es que me marcó el doctor y me estaba dando indicaciones. La verdad, ¿por qué son tan callados? Les da como, digo ahorita porque está fallando la plataforma, ¿no? Pero pues las demás clases que no falla, porque nada más díganle no, doc. Sí, doc. Gracias, doc. O participen o algo. Porque pues bueno, ahorita ya me marcó el doctor enojado de que son como muy apáticos y que no le contestan. Y ya me dejó todas unas indicaciones que van a tener que hacer para que empiecen a participar más. Entonces, pues, digo, a mí no me gusta eso porque hay temas nuevos que necesitan ser explicados para que se comprendan bien. Pero pues que si ustedes no participan, se les va a empezar a cargar la mano con participaciones que van a exponer y con tareas. Entonces, pues ya ven, nosotros no dejamos la tarea, las deja el doc, nosotros nada más se las abrimos en Classroom. Entonces, pues empiezan a participar más, lean más. Igual, pues el doc va un poquito en desorden. Y también yo sé que les llega a preguntar cosas que todavía no han visto, como ahorita de los materiales de sutura que les preguntó. Y pues bueno, no, o sea, yo entiendo que no los han visto y que los demás temas tal vez todavía no se comprenden bien. Pero con que ustedes les digan, no, doc, la verdad es que no entendí o algo por el estilo, créanme que ya les va a hacer la diferencia, ¿va? Les voy a decir los temas que ya revisamos, que ya son bastantes, o sea, para haber empezado la semana pasada ya son un chorro.
Entonces, léanlos y si algún tema no les queda claro, díganos, tanto a Are como a mí en el grupo. Y un día después de que, no sé si un día falta el doc o termina la clase temprano, les damos un rato de descanso y revisamos el tema con más calma para que no haya dudas, ¿va? Y vayan quedando como bien establecidos todos los temas, ¿sale? Entonces, bueno, ahí de todas formas les pasé el temario. Entonces, anótenlo para que chequen cuáles son los temas que ya vimos y si hay alguna duda, pues nos dicen, ¿va? Ya vimos historia de la cirugía, vimos esterilización, técnica aséptica, tiempos fundamentales de la cirugía, que son el preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio. Ahorita estamos viendo tiempos fundamentales del acto quirúrgico e instrumental, que es todo lo que vieron ahorita en la clase. Y también ya vimos escalas de valoración, de valoración de riesgo preoperatorio, que es todo lo de ASA, lo de Goldman, lo de Detsky y otras que hay para también checar si la persona se puede intubar y todo eso. Entonces, pues ya en un ratito vimos todos esos temas, sobre todo con esta última exposición del doc, que abarca ya varios del temario. Entonces, chéquenlo y si tienen alguna duda en alguno de los temas, lo volvemos a revisar, no hay problema, ¿va? Ahora, me pidió que les diera temas de exposición, entonces, pues mañana ya vamos a llegar cuando es la sutura. Y aquí ya vamos a entrar de lleno al tema de materiales de sutura. Pues yo se los quería explicar, lo vamos a ver con calma porque está un poquito, no está difícil, pero sí para hacer énfasis en los conceptos y les quede claro. Pero pues Oye, bueno. ¿Qué pasó con los que ayer nos dejó exponer para hoy? Porque ves que sorteó unos temas. Es que al doc se le olvida. Empezamos a decir doc, pero pues ya nos dio el bolón y siguió exponiendo. Sí, no se preocupen, suban sus exposiciones o resumen lo que hayan hecho, súbanlo a Facebook para que nosotros se los tomemos a ustedes como participación y no hayan trabajado a lo tonto. Y cuando tengamos libre, ustedes ya lo pueden exponer a la clase, ¿va? Va, gracias. Sí. Ahora sí, pues les voy a decir lo que van a tener que exponer para mañana, para materiales de sutura, ¿sale? Entonces, no sé. A ver, Are, si quieres tú veme diciendo las personas y yo les doy el tema. Lo pondré conforme me aparecen aquí. Lisette Becerra. Tú me vas a hablar de las características. A ver, espérame. Para ya empezar a hablar de materiales de sutura. Aquí está. Aguántenme. Ok, tú me vas a hablar de la diferencia entre una sutura quirúrgica, que es el material, y como tal el verbo de suturar, la maniobra para unir los tejidos. Y vas a hablar de la tensión y la absorción que tienen los materiales de sutura, las cualidades, ¿va? Para mañana. ¿Alguien más? ¿Quién más, Are? Edith Cruz. Ok, tú me vas a hablar de capilaridad, memoria y elasticidad de los materiales de sutura. ¿Pueden repetir para que no? Ok, ¿qué más? Lucía González. Ok, tú me vas a hablar del coeficiente de fricción, de la reacción tisular y del calibre. ¿Podrías volver a repetir el primero? Por favor. ¿Quién eres? Lucía. El coeficiente de fricción, tisular y calibre. La sutura. ¿No sería mejor que, bueno, elija a las personas, Are, ya asignes los temas y los subes a Facebook para que, porque sí como que no... ¿Se traba? Ajá, Sí, se traba un creo que poquito. Ali tiene el micro encendido. Bueno, no importa. Se lo subo entonces a Facebook
pero sí van a exponer como al menos la mitad del grupo. Voy a escoger a los que no les han asignado nada para... Bueno, vamos a escoger a los que no le han asignado nada para exponer. ¿Vale? Pero pues sí, empiezan a participar para que no estén haciendo trabajos extra. Por favor. Y está bien. Sí, Meli, gracias. Y Gracias, nada. Entonces, pues bueno, ya nos vemos mañana, ahorita se los subo y empiecen a... Los que les van a tocar ya como tal los materiales en específico, tienen que hablar de todos sus usos, cuáles son sus componentes, las marcas que están produciendo, los calibres, para qué tejidos se pueden utilizar, en qué año se crearon, también me dijo el doc que querían. Y listo. También quiere que hablemos de puntos de sutura, pero pues eso está un poquito más difícil. Entonces, yo espero que no lleguemos a eso, pero pues bueno, a ver cómo va mañana. ¿Sale? Gracias. Sí, Meli. No, Gracias. Gracias. ¿qué va? Entonces, Gracias, hasta luego. Bye. Gracias. De nada, Bye. tío.